A ver, tengo un dato que francamente no tiene mucho sentido a primera vista. La cetoacidosis diabética, o CAD, una de las complicaciones más antiguas y peligrosas de la diabetes, está en aumento. Pensemos en esto un segundo. Tenemos insulina desde hace casi un siglo, y aún así las hospitalizaciones por esta crisis, que es evitable, han subido en países como Estados Unidos y el Reino Unido. Y el costo. El costo es astronómico. Solo en EU se estima en 2.400 millones de dólares al año. Hoy vamos a sumergirnos en dos emergencias metabólicas que pueden ser mortales. Esa misma cetocidosis diabética y su pariente cercano, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, o SHH. Nuestra guía es una revisión del estado del arte muy densa, publicada en la prestigiosa revista de BMJ. Y nuestra misión es desmenuzar este material para entender de verdad qué son estas crisis, por qué siguen ocurriendo, dónde están las trampas en su tratamiento y, lo más importante, cómo se pueden prevenir. Y hay 3 puntos que me parecieron fascinantes en este análisis que vamos a ver. Primero, que la CAD y el SHH, aunque a menudo se agrupan, son bestias muy diferentes. Segundo, la existencia de una especie de villano oculto llamado cetoacidosis euglucémica. Una crisis que se esconde a plena vista, sin los niveles de azúcar que uno esperaría. Y tercero, y esto es clave, cómo el orden correcto de las acciones en la sala de emergencias puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y no siempre es el que la lógica dictaría. Excelente. Pues empecemos por el principio. Ok, vamos a desglosar esto. Si a menudo se agrupan, ¿cuál es la diferencia fundamental? Si la CAD es una crisis de combustible ácido, como decías, ¿qué clase de monstruo es el SHH? ¿Es una versión más leve o ataca por un flanco completamente distinto? Ataca por un flanco distinto. Esa es la descripción perfecta. La cetocidosis diabética, la CAD, es una tríada de problemas. Primero, azúcar alta o hiperglucemia. Segundo, acidosis metabólica, que es, cuando la sangre se vuelva peligrosamente ácida. Y tercero, cetonemia, que es la acumulación de unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos. Imagina que las células del cuerpo están literalmente muriéndose de hambre en medio de un océano de azúcar que no pueden usar. Es un estado de inanición celular desesperado. Y en esa desesperación, el cuerpo empieza a quemar grasa de forma descontrolada para obtener energía. Y el desecho de ese proceso son esas cetonas, que son ácidas. Correcto. Exactamente. Es un problema de combustible alternativo que, al final, envenena el sistema. Ahora, el HHH es diferente. Su característica principal es una hiperglucemia extrema, a niveles que casi parecen un error de laboratorio, mucho más altos que en la CAD. Esto provoca una hiperosmolaridad sérica elevadísima. Espera, ¿qué significa eso en términos sencillos? Que la sangre se vuelve espesa como un almíbar. Precisamente. El exceso de azúcar extrae agua de todas las células del cuerpo hacia el torrente sanguíneo. La sangre se concentra y los riñones intentan desesperadamente eliminar ese azúcar, arrastrando consigo cantidades masivas de agua. La consecuencia es una deshidratación profundísima. Y la diferencia clave es que en el HHH no hay esa producción masiva de cetonas ni la acidosis grave. Entendido. O sea que, para que quede claro, en la CAD el cuerpo entra en modo pánico por inanición, quema grasa y genera ácido. En el SHH no hay ese pánico, simplemente hay tanta azúcar que el sistema se inunda y se deshidrata hasta un extremo casi inconcebible. Esa es la idea central. Esa es una excelente manera de resumirlo. Uno es un problema de combustible tóxico, el otro, un problema de plomería interna y deshidratación masiva. Vale, eso queda muy claro, pero me sigue rondando la pregunta inicial. Si entendemos esto tan bien, ¿por qué la CAD sigue en aumento? El artículo señala que los desencadenantes comunes son infecciones, como una neumonía, pero luego menciona algo que me parece increíble: una terapia inadecuada con insulina. Así es. Y cuando la fuente habla de omisión de insulina, no se trata solo de que alguien se olvide una dosis. Es mucho más complejo. Están las razones psicosociales, que son durísimas. Trastornos alimentarios donde la omisión de insulina se usa para perder peso. Un miedo paralizante a subir de peso. O un pánico atroz a sufrir una hipoglucemia. Y luego están las razones económicas, que son una tragedia. Gente que tiene que racionar o simplemente no puede pagar su insulina. Y el artículo va más allá.
señala errores de concepto e incluso fallas dentro del propio sistema de salud. Totalmente. Por un lado, está la idea errónea y peligrosísima de que si estás enfermo y no comes, deberías suspender tu insulina. Es exactamente lo contrario a lo que se debe hacer. Y por otro lado, algo que es realmente alarmante: errores hospitalarios. Pacientes con diabetes tipo 1, a quienes un médico no especialista les retira la insulina por error durante un ayuno para un procedimiento. O personal de enfermería que no sabe cómo manejar una bomba de insulina y la desconecta. Espera un momento. Eso es increíble. ¿Me estás diciendo que en el mismo lugar donde se supone que deben salvarte, un simple error administrativo o de protocolo puede desencadenar esta crisis mortal? Eso es casi más aterrador que la propia enfermedad. Es una de las grandes ironías y peligros. Son fallas del sistema que pueden tener consecuencias fatales. Me queda una duda. Si en ambos casos el problema de fondo es la falta de insulina, ¿por qué uno produce ácidos y el otro no? Tiene que haber algo a nivel molecular en la fisiopatología que explique esa diferencia tan radical. La hay, y es la clave de todo. Ambas condiciones se deben a una deficiencia de insulina combinada con un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Hormonas contrarreguladoras. Suena a jerga. ¿Qué son? Piensa en ellas como las hormonas del pánico o del estrés del cuerpo, como el glucagón y el cortisol. Hacen exactamente lo contrario a la insulina. En lugar de decirle a las células que absorban azúcar, le gritan al hígado que libere más y más azúcar a la sangre. Es echar leña al fuego. En la CAD, la deficiencia de insulina es absoluta, total, no hay nada. Esto, junto a las hormonas del pánico, desata la quema de grasa y la producción masiva de cetonas. En el SHH, la deficiencia de insulina es relativa. Todavía queda un poquito circulando, lo justo para frenar la producción de cetonas, pero no lo suficiente para evitar que el azúcar se dispare y provoque esa deshidratación brutal. Entendido. Ese poquito de insulina es la diferencia entre un incendio ácido y una inundación de azúcar. Ahora, todo lo que hemos dicho se basa en una idea. El azúcar está por las nubes. Pero el artículo presenta una especie de giro de guión, médico, una condición que rompe esta regla, la cetoacidosis euglucémica. ¿Cómo es posible tener una cetoacidosis en toda regla sin el principal sospechoso, que es la hiperglucemia masiva? Y por eso es tan peligrosa, porque puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de forma crítica. Un médico en urgencias ve una glucosa de, digamos, 180 miligramos por decilitro y puede pensar: esto no es una cetoacidosis, cuando en realidad el paciente está en una crisis metabólica gravísima. La sangre está ácida, está llena de cetonas, pero el glucómetro no da la voz de alarma. ¿Y por qué ocurre esto? El documento menciona una causa muy actual. La causa que ha vuelto a poner este tema sobre la mesa es una clase de medicamentos para la diabetes tipo 2 llamados inhibidores de SGLT2. Son fármacos muy eficaces que funcionan haciendo que los riñones eliminen el exceso de glucosa por la orina. El problema es que, al forzar la salida de azúcar, pueden enmascarar la hiperglucemia mientras el proceso de cetoacidosis se está gestando por debajo. Pero no es la única causa, ¿eh? También puede ocurrir en el embarazo, por consumo excesivo de alcohol, en enfermedad hepática crónica o en ayunos prolongados. Entonces, el gran mensaje para pacientes y médicos es: si una persona se siente muy mal, con náuseas, vómitos, dificultad para respirar, y está tomando uno de estos medicamentos, SGLT2, hay que pensar en medir cetonas, sin importar lo que diga el medidor de glucosa. El azúcar puede ser un falso amigo en este caso. Esa es la lección fundamental. La sospecha clínica debe pesar más que el número de glucosa. Bien, situémonos en la sala de emergencias. El diagnóstico está hecho. ¿Cuál es el plan de acción? El artículo es muy claro en los objetivos: rehidratar, corregir electrolitos, revertir la acidosis y normalizar la glucosa. Pero mencionaste que el orden no es el que uno esperaría. El orden lo es todo, y es contraintuitivo. Lo primero, siempre, son los líquidos intravenosos. Generalmente se empieza con solución salinal 0.9%. Hay que rellenar el tanque del paciente, que está vacío. Un momento, ¿solo líquidos? Yo pensaría que lo primero es la insulina para atacar la raíz del problema. Ese es el instinto, pero puede ser un error peligroso. El segundo paso, y esto es vital, es verificar y corregir el potasio.
Los pacientes con CAD, a pesar de que su análisis de sangre inicial puede mostrar un potasio normal o incluso alto, tienen un déficit corporal total de potasio. La insulina actúa como una llave que mete el potasio de la sangre dentro de las células. Si administramos insulina sin haber repuesto el potasio antes, podemos provocar una caída brusca y severa del potasio en sangre, una hipopotasemia, que puede causar arritmias cardíacas mortales. O sea que el gran takeaway aquí, el que podría salvar una vida en la sala de emergencias, no es dar insulina rápido, sino todo lo contrario. Es frena, piensa en la hidratación y el potasio. Dar insulina de inmediato podría ser el peor error. Es un cambio de paradigma total para quien no lo conoce. Exactamente. La directriz es clarísima. No se debe iniciar la infusión de insulina si el potasio en sangre es inferior a 3.3. Primero líquidos, luego asegurar el potasio y solo entonces, como tercer paso, llega la insulina intravenosa. Y su objetivo principal en esta fase no es tanto bajar el azúcar, que ya empieza a bajar solo con la rehidratación, sino apagar la fábrica de cetonas. Eso es lo que está causando la acidosis. ¿Y todo el mundo está de acuerdo con este plan de acción o hay distintas escuelas de pensamiento? El núcleo es universal, pero hay matices interesantes. Por ejemplo, las guías del Reino Unido ponen mucho énfasis en usar la medición de cetonas en sangre si está disponible, para ajustar la dosis de insulina. Es un enfoque más directo. Si el problema son las cetonas, mide las cetonas. También sugieren continuar con la insulina de acción prolongada que el paciente ya usada. Esto puede facilitar mucho la transición para salir de la crisis. Y hablando de transiciones, el artículo destaca un error muy común y peligroso: la terminación prematura de la terapia de insulina intravenosa. Ha sacado al paciente de la fase crítica tras horas de trabajo. ¿Cómo es posible que todo se desmorone justo al final? Es un error de timing trágicamente común. La insulina regular que se administra por vía intravenosa tiene una vida media cortísima, de apenas 10 minutos. Es como un interruptor de luz. Si apagas la bomba de infusión, a los 15 minutos el efecto ha desaparecido por completo. Si no has administrado una dosis de insulina subcutánea de acción prolongada al menos 1 o 2 horas antes de apagar esa bomba, dejas al cuerpo en un limbo sin insulina. El resultado es que la hiperglicemia y la producción de cetonas se reactivan casi de inmediato. Es como apagar el sistema de bomberos antes de que el fuego esté completamente extinguido y sin dejar a nadie de guardia. Qué frágil es el equilibrio. Hablemos de otras complicaciones. ¿Cuáles son los peores escenarios? La complicación más temida, aunque afortunadamente rara en adultos, es el edema cerebral. Ocurre más en niños y adultos jóvenes. Es una emergencia dentro de la emergencia. Los síntomas de alarma son un dolor de cabeza que empeora, vómitos persistentes y un deterioro del nivel de conciencia, incluso cuando los análisis parecen mejorar. ¿Y las más habituales? Las que se derivan de un mal manejo del tratamiento. La hipopotasemia, por no reponer el potasio con suficiente agresividad. La hipoglucemia, por no estar atentos y no añadir dextrosa a los sueros cuando el azúcar en sangre ya ha bajado a un nivel seguro. Y una condición llamada acidosis metabólica hiperclorémica. Otro término técnico, una explicación rápida. Es una especie de acidosis fantasma, causada por la gran cantidad de solución salina administrada. No es peligrosa, pero puede confundir, porque si solo miras el nivel de bicarbonato para ver si la acidosis se ha resuelto, puede seguir bajo por culpa del cloro de la solución salina, no por las cetonas. Te puede hacer pensar que el paciente sigue en cetoacidosis cuando ya no es así. Todas estas complicaciones suenan terribles. Realmente refuerza la idea de que la mejor estrategia es no llegar nunca a la sala de emergencias. Lo que nos lleva a la prevención. Sin duda. Cada episodio de CAD o SHH debería ser visto como una falla del sistema y una oportunidad de aprendizaje. Hay que investigar la causa raíz. ¿Fue falta de educación? ¿Un problema de acceso a la insulina? ¿Una cuestión de salud mental? La prevención se basa en la educación del paciente en lo que se llaman habilidades de supervivencia. Esto incluye las famosas Sick Day Rules, o reglas para días de enfermedad. ¿Y cuál sería la regla de oro de esas Sick Day Rules? La regla número 1, grabada a fuego, es: nunca, bajo ninguna circunstancia, suspender la insulina de acción prolongada, aunque no se pueda comer o se esté vomitando. Es un impulso muy común, pero es el error más peligroso. El cuerpo, especialmente cuando está enfermo, necesita insulina. Eso parece muy contraintuitivo. Si no comes, piensas, no necesito insulina. Exacto, pero es al revés.
La enfermedad y el estrés disparan las hormonas del pánico que mencionamos antes, y esas hormonas hacen que el hígado produzca azúcar sin parar. Sin la insulina basal, el camino a la cetoacidosis es directo. Las otras reglas son medir la glucosa y las cetonas cada 4 horas, mantenerse muy bien hidratado y saber reconocer las señales de alarma para pedir ayuda médica a tiempo. Y más allá de la educación del paciente, la prevención también implica abordar esas barreras estructurales de las que hablábamos. Por supuesto, significa ayudar a los pacientes a navegar el sistema para que puedan pagar su insulina. Conectarlos con servicios de salud mental si hay un trastorno alimentario o una depresión. Y para los que usan inhibidores de SGLT2, la recomendación es clara: suspender el medicamento al menos 24 horas antes de una cirugía programada o durante una enfermedad aguda, para minimizar ese riesgo de cetoacidosis euglucémica. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este análisis, la CAD y el SH son emergencias graves, y la CAD está aumentando por razones complejas, muchas de las cuales son fallas del sistema, no solo del paciente. Hemos descubierto esa variante fantasma, la glucémica, que requiere un alto índice de sospecha. Vimos que el tratamiento exitoso es un baile preciso y contraintuitivo. Primero líquidos, luego potasio y solo después insulina. Y que por encima de todo, la prevención a través de la educación y el apoyo real al paciente es la única salida a largo plazo. Y para cerrar, quiero compartir un dato del documento que es, en mi opinión, el más impactante de todos. Un estudio que citan encontró que 1 de cada 10 pacientes ingresados en cuidados intensivos con cetoacidosis moderada a severa murió en el plazo de 1 año tras el alta. Y lo que te deja helado es esto: la edad promedio de esos pacientes era de 38 años. Así que la pregunta que queda en el aire es esta: sabiendo que la cetoacidosis es, en la mayoría de los casos, prevenible, ¿qué nos dice esta altísima mortalidad posthospitalaria en adultos jóvenes sobre la enorme brecha que existe entre el cuidado agudo y brillante que podemos dar dentro de un hospital y el apoyo a largo plazo que reciben las personas con diabetes para manejar su condición día a día en su comunidad?